Noticias 7 AM presenta La Entrevista. 8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20. Llegó el momento aquí en Noticias 7 AM de leer Entre Líneas con el politólogo, doctorando en Derecho Electoral y miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, Francisco Ruiz. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues como siempre, es un verdadero placer saludarte a ti y a toda tu amplia audiencia. Oye, muy particular la reflexión que nos compartes en esta ocasión en tu columna de hoy martes, que además de estar en tus redes sociales, usted encuentra a Francisco en Facebook como F. Ruiz MX. Su columna Entre Líneas también la puede leer en unirradioinforma.com. Muy interesante tu reflexión titulada Un buen gobierno. En el marco de estas festividades del movimiento independentista en nuestro país, pues platícanos en qué consiste justamente este escrito que hoy nos compartes. Pues sí, David, lo señalas muy bien, lo describes muy bien. Precisamente pues estamos ya en los últimos días de septiembre de nuestro mes patrio. Y bueno, pues en esta ocasión decidí pues darle un tono bastante histórico a mi colaboración semanal, en virtud de que justamente hoy estamos celebrando el cumpleaños número 200 de nuestro país. Como diría nuestro buen amigo y el multipremiado escritor regio-tijuanense Daniel Salinas Basabe, pues estamos hablando de que el 2010 se trató pues para muchos de un mito, ¿no? Y hablo de un mito porque pues realmente llegamos a divinizar a nuestros personajes. Es tan romántica nuestra historia que los llegamos a divinizar y llegamos un poco a perder esa esencia de seres humanos, ¿no? Los conceptualizamos en algo tan perfecto que siquiera cuestionarlo casi es prohibido, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí me permito hacer una reflexión y retomar varios datos de la historia, como por ejemplo que el poblado de Dolores Hidalgo pues originalmente recibía el nombre de Cocomán por los habitantes originales, ¿no? Los Guamare, y también como este lugar pues va a adquirir el nombre en virtud de la presencia de los españoles que van a edificar la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que de ahí deriva el nombre del poblado, y más tarde pues por disposición presidencial le van a llamar Dolores Hidalgo en honor a el padre de la patria, agregándole cuna de la independencia. Y bueno, pues también retomo aquí un poco haciendo homenaje al gran cantautor de México, José Alfredo Jiménez, que escribe precisamente por ahí una canción donde habla acerca del pueblo que lo vio nacer, ¿no? Hablaba yo de cómo divinizamos a estos personajes, particularmente aquí me refiero a Miguel Hidalgo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Como esta noche, pues, o mejor dicho, esa madrugada del 16 de septiembre, pues no llevaba consigo el estandarte, sino que lo va a adoptar y a adaptar, porque era un cuadro, era un obsequio que le habían hecho a él de cumpleaños y que había dejado bajo resguardo en el santuario de Jesús de Nazaret en Atotonilco, que está alrededor de unos 28 kilómetros de distancia del pueblo de Dolores, o lo que entonces era el pueblo de Dolores. Y bueno, también es falso decir que el cura repicó la campana, ¿no? Porque lo mandó a hacer al campanero y eran más de 800 personas las que estaban ahí en esta madrugada. Era un domingo y bueno, de ahí también me permito hacer una remembranza de la primera celebración de esta ceremonia, ¿no? Que es 1812, va a ser encabezada por Ignacio López Rayón, uno de los promotores del movimiento de independencia, que lamentablemente pues no ha recibido los créditos que merece. Se celebra en Huichapan, hoy estado de Hidalgo, y también menciono cómo la tradición de iniciar los festejos desde la noche del 15 de septiembre datan de la década de 1840 y no se debe a el nacimiento o al cumpleaños del presidente Porfirio Díaz, como tanto se lo achacan, como se dice coloquialmente, ¿no?
Sin embargo, algo que sí hace días pues es hacer una gran celebración con motivo del bicentenario del inicio de este movimiento, de esta guerra, y va a inaugurar un sinfín de obras, entre ellas la Columna de la Independencia, el Hemiciclo a Juárez. Por supuesto, se van a dar los desfiles militares, pero algo muy particular es el archivo fotográfico de los carros alegóricos que se hacen en aquel momento con literalmente con caballos y con toros, ¿no? Para poder ir arrastrando estos carros bien decorados. Y bueno, también ahí hablamos cómo al final pues va a ser Agustín de Iturbide quien consume la independencia, primero firmando los tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821 en Veracruz, y el 27 de septiembre ingresa junto con Vicente Guerrero, encabezando el ejército trigarante de la Ciudad de México, pero va a ser el 28 de septiembre, cuando se va a firmar el acta del Imperio Mexicano, que tampoco resaltamos esa parte, ¿no? Que no se crea como una república, sino como un imperio. Es parte de esta estrategia que se está llevando a cabo, particularmente en este sexenio, por tergiversar la historia, ¿no? No les conviene, por supuesto, o no va a tono con su teoría, la parte de que una persona si utilizáramos las palabras del presidente, pues sería un fifí del siglo XIX, ¿no? Hablando de Agustín de Iturbide y del propio Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero también era un hombre que tenía una situación económica holgada, sin embargo, pues se hace a las armas y deja todo esto atrás, ¿no? Para cerrar, pues hago ahí hincapié de algo muy importante. Aunque no existe propiamente por escrito la arenga exacta que gritó en aquella noche el cura Hidalgo, hay algo que siempre llama poderosamente mi atención y nunca le he escuchado a un presidente, y es el muera un mal gobierno. Los mexicanos estamos celebrando 200 años de libertad, de identidad y de autonomía. Sin embargo, pedimos a gritos todavía un buen gobierno. Y que si no, Francisco, sin duda interesantísimo este planteamiento, el asunto de los mitos, las verdades, las leyendas de la historia mexicana, en esta ocasión en el marco de la independencia, también nos dan motivo de reflexión en muchos sentidos. Y por cierto, citabas al inicio de tu participación a Daniel Salinas Basabe. Si ya siguen a Francisco Ruiz, busquen en redes a Daniel Salinas Basabe. También, no me dejarás mentir, Francisco, son una gloria sus escritos, además de los libros que ya mencionaste uno de ellos, pero hay varios. Sus publicaciones en redes y las reflexiones que comparte en torno a situaciones del momento, en materia política, a veces de la vida diaria, también son una gloria, y vale la pena seguir a Francisco Ruiz. También sigue a Daniel Salinas Basabe, que además parte de lo maravilloso de sus lecturas, y esto va también para ti, Francisco, es que no es complicado leerlo, es una lectura muy amena, es una lectura muy interesante, y nada complicada en términos de ya sabes, de repente hay columnistas que les encanta revolver las palabras como creyendo que así se vuelve uno interesante. No, lo importante es el fondo, ¿no? Lo que estás diciendo. Y el estilo, por supuesto que también lo es. Pero bueno, no podía dejar de mencionar eso, Francisco, aunque es tu espacio. Y me encantó esto último que decías, ¿no? La guerra comenzó, terminó y nos legó un grito. Y ya bien dijiste, pues, ¿cuál es cada uno de esos gritos? ¿Cuál es cada una de esas exigencias? Así es, David, pues antes que nada un saludo a nuestro buen amigo. La verdad es que es una referencia, definitivamente tienes toda la razón, leerlo es un verdadero privilegio. Incluso no hace mucho estuvo compartiendo con mis alumnos sus experiencias como escritor. La verdad, un gran saludo, un excelente escritor, y sin duda alguna seguimos clamando por un buen gobierno, David. Eso es lo que nos deja la historia, ¿no? Esa es la gran enseñanza, la gran deuda que todavía tenemos, y pues seguiremos trabajando para que cada día nos acerquemos más a un buen gobierno. Y muchas gracias por lo que me toca, por supuesto.
Gracias a ti, Francisco. Usted puede leer esta columna titulada Leer entre líneas en las redes de Francisco y también, insisto, en unirradioinforma.com. Francisco, que tengas un excelente martes. Gracias y muy buenos días. Igualmente, que esté muy bien. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral y miembro del Instituto Nacional de Administración Pública. Su columna Leer entre líneas. 8:30. Tenemos muchos comentarios del público bien interesantes. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos daremos un tiempecito para leer algunos de ellos. Buenísimos. Gracias a todos. Pausa y volvemos con más a Noticias 7 AM.